Bien, buenos días. ¿Ahí me escuchan? ¿El audio está bien? Sí, profe, lo escucho perfecto. Listo, gracias. Vamos a esperar que ingresen los demás. Listo. Nosotros ya vamos a empezar esta sección 4.3. Diferenciación de números de funciones de variable compleja. Listo. Vamos a hacer una introducción de eso hoy. Ya tenemos una cierta cantidad de funciones para trabajar ya. Bueno, faltó definir otras dos funciones que pues, son importantes, que en el libro, en el PDF de actividades, aparecen mucho las funciones seno y coseno hiperbólico. Listo. Por aquí, recuerden que nuestro objetivo es resolver toda esta lista de ejercicios, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces nosotros ya estamos entrando aquí a la parte de actividad 2. Sin embargo, hoy todavía no vamos a alcanzar a ver esto que llaman condiciones de Cauchy-Riemann, o tal vez una introducción, sí. Pero entonces por aquí nos hablan mucho de esas funciones, menos coseno, por ejemplo aquí en este 5D, coseno hiperbólico, una H lo denota. Entonces definamos esas dos funciones también, seno y coseno hiperbólico. Son funciones de variable compleja. Entonces se definen así, coseno con una H, coseno hiperbólico, se define como e a la z, donde z es un número complejo. Las funciones son de variable compleja. Por definición, e a la z más e a la menos z La sobre el... pregunta este ya lo está grabando, qué pena. Sí, ya. Se está grabando. Sobre Ah, 2. listo, bro, gracias. Sí, señor. Entonces miren que esta función coseno hiperbólico se define de forma semejante al seno, sino que la función coseno de z, perdón, seno y coseno. La función coseno de z que tiene una i multiplicado aquí con el z. En cambio esta no. Entonces cuando tiene la i, se denominan coseno hiperbólico. Y en la función seno hiperbólico de z, que se denota así con una h al final, es igual a e a la z menos e a la menos z sobre 2. Entonces tenemos estas otras dos funciones. Ahora, si nos piden calcular, por ejemplo, cuánto es coseno hiperbólico de i, ahí tendríamos que usar fuertemente la fórmula de Euler, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos estas relaciones también. Listo. Entonces, ahorita sí, con esta cantidad de funciones que tenemos a la mano ya, podemos empezar a hacer otras cosas. Entonces, vamos a hablar ahorita de la sección 4.3 del libro guía. Profe, o sea que con estos ejercicios ya empezamos a resolver lo que es el taller 2. Bueno, esperamos que al final de la clase sí, porque el taller 2 empieza hablando sobre condiciones de Cauchy-Riemann, condiciones de diferenciabilidad. Y apenas vamos a ver hoy diferenciabilidad. Entonces no sé si alcancemos a ver condiciones de Cauchy-Riemann todavía. Ah, listo, Todavía. profe, gracias. Pero si somos optimistas, aunque no, no hay afán tampoco, vamos bien de tiempo. Pronto todavía no podemos comenzar. A menos de que ustedes se adelanten, ¿no? Por su propia cuenta, vean las condiciones y empiecen a hacer los ejercicios. Bueno, entonces, diferenciación compleja. Entonces nosotros, allá en cálculo diferencial, ¿cómo fue que definimos? Vamos a hacer un análogo aquí. En cálculo diferencial uno tiene funciones de variable real, f de x, ¿no? F de x, ¿no? Funciones sencillas de variable real. Entonces, ¿cómo fue que se definió allá la derivada de f? Como con una noción de límite, ¿no? F' de x se definió así. Si ustedes recuerdan,
f' de x, es una razón de cambio. Y se define como el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí vieron eso? Con un h. Límite cuando h tiende a 0. De f de x más h. F de x más h menos f de x sobre h. Bien. Esta es la definición de derivada que uno ve en cálculo diferencial, que es una razón de cambio. De hecho, esto también tiene una interpretación geométrica, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Si uno tiene la gráfica de la función, digamos que es el eje X y el eje Y. ¿Cómo interpreto esa derivada? Esa derivada f' en X, este límite me va a dar un número, ¿no? No dice que las funciones diferenciales y este límite existe. Bien, da un número. Entonces, y esa derivada, ese número, ¿qué representa? Entonces, si uno tiene la gráfica de la función f, digamos así, digamos que aquí está x, esta es la gráfica de la función f. Entonces, ¿qué es lo que representa la derivada? F' de x en este punto, pues. Entonces, eso representa también geométricamente la pendiente de la recta tangente. Aquí pasa una recta tangente a la curva f y la inclinación de esa recta es igual a f' de x también. Tiene esa interpretación. Bien. Entonces, nosotros aquí en variable compleja, pues como estamos casi todo el tiempo emulando las ideas de variable real, lo pasamos a variable compleja. Entonces, sería natural decir que una función fz, cuando escribo fz me refiero a una función de variable compleja, ¿no? Es, digamos así, diferenciable. Escribir así, diferenciable. En ese punto en z, si el siguiente límite existe. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a definir esa f' de z, la derivada de la función de variable compleja? Pues nos miren que aquí en este límite, en variables reales, están haciendo operaciones. F de x más h menos f de x, estamos restando dos números reales y lo estamos dividiendo entre h. Y nosotros podemos hacer todas las operaciones en números complejos. Entonces podemos definir de la misma forma f' de z. Sin embargo, esta definición es más fuerte que en este caso, que en el caso de variable real. Ahorita vamos a ver en qué sentido es más fuerte. Es decir, que es más difícil que una función sea diferenciable en variable compleja a que sea diferenciable en variable real. Esta condición es más fuerte. Entonces, el f' de z va a ser igual a el límite. Ahorita en lugar de llamar h, a decir h tiende a 0, vamos a decir delta de z tiende a 0. Bien. Y delta de z en este caso va a ser ¿qué? Va a ser un número complejo. Y ahí donde está el hecho de que esta definición sea más fuerte. Ya vamos a ver por qué. Entonces sería f evaluado en z más delta de z menos f de z sobre delta de z. Bien. Entonces, si ese límite existe, vamos a decir que f es diferenciable en ese punto z, fijo. Bien. Ahorita vamos porque es que esta definición es más fuerte. Primero, nota que acá en el lado derecho, este es el caso real. Voy a escribir aquí una R para decir que la definición en el caso real y acá en el caso complejo. Bien. Entonces, aquí noten que h tiende a 0. Pero este h que está aquí, ¿qué es? H es un número real. Entonces, si h es un número real y yo me estoy acercando a 0, y mi mundo en este caso es el eje real, aquí. Entonces yo tengo nomás dos opciones de acercarme a 0.
por la izquierda o por la derecha. Este h que está aquí se acerca o por la izquierda o por la derecha. No hay más formas de acercarse al origen, porque h es un número real. Sin embargo, nuestro delta de z es un número complejo que se acerca a cero, al origen del plano complejo. Entonces, ¿de cuántas formas me puedo acercar al origen del plano complejo? Entonces, ubiquemos aquí el plano complejo. Entonces, aquí tenemos el plano complejo, este es el eje real. Aquí está el eje imaginario. Y delta de z se acerca al origen del plano complejo. Pero entonces, en este caso, ¿me puedo acercar de qué forma? Pues hay infinitos caminos. Me puedo acercar por medio de una recta, ¿cierto? Por la recta y igual a x, si quiero. O me puedo acercar por los mismos ejes, por el eje real. O me puedo acercar por el eje imaginario. O me puedo acercar por medio de una parábola. Entonces, miren que puedo definir caminos en los que me acerco al origen. Bien. Entonces, el hecho de decir que ese límite de aquí existe, esa es la condición de que f sea diferencial, de que ese límite exista. Eso decir que exista quiere, a su vez, implica pues que existe por cualquier camino. Bien, como en el caso real, decir que este límite existe aquí, que ese límite existe, ¿qué quiere decir? Que existe cuando me acerco a cero por izquierda y por derecha. Bien. Entonces, como aquí estamos considerando el plano complejo, tenemos infinitos caminos, no solamente izquierda y derecha. Entonces, que este límite exista requiere que valga para que exista por cualquier camino y sea igual. Entonces, por eso esta definición es más fuerte que esta aquí. Bien, aunque son iguales del punto de vista del álgebra. ¿Listo? Yo creo que ustedes alguna vez cuando estudiaron cálculo multivariable, en la sección de límites, ustedes tenían que probar a veces que un límite no existía, ¿no? Ustedes lo hacían por caminos. Ustedes consideraban rectas o parábolas. ¿No es así? ¿Considera qué, profe? Cuando ustedes estudiaron cálculo multivariable, ustedes hacían los límites por caminos, ¿cierto? Ustedes hacían Sí. límites con rectas o con parábolas. Entonces aquí es lo mismo, como tenemos un número complejo delta de z que tiende a cero, esa delta de z, pues, se puede acercar al origen por varios caminos. Bien, entonces esa es la definición de límites, de la derivada de z, f' de z. Bien, ahora, si f' de z existe, digamos, para los zetas que están en una región R, existe. Para todo z, el símbolo para todo en matemática es así. Para todo z, que pertenece a una región, digamos R, es decir, una región del plano complejo. Digamos que R es esta región que se encierra aquí. Si ese límite existe para todo z en esa región, que es un subconjunto del plano complejo, entonces vamos a decir que f es diferenciable en R. F, entonces, f es diferenciable en toda la región. Bien, si para cada punto de z este f' existe, es diferenciable en R. Bien, hay definiciones alternativas. En lugar de decir que f es diferenciable, se dice que f es analítica. Bien, esa definición la vamos a usar bastante. O también se puede decir que f es holomorfa. Bien, entonces llamamos guía esta discusión que nosotros hicimos, esa semejanza entre la definición de derivada
en función de variable real. Ellos hacen la discusión aquí con la de variable compleja. ¿Bien? Y aquí pues ellos aclaran también que tenemos dos formas de acercarnos en el caso real y en el caso complejo tenemos infinitos caminos. Bien, y aquí también se habla de esa función, de que la función es, en lugar de hablar de diferenciable, decimos que es analítica, en R. Diferencial y analítica es lo mismo. O también se dice regular o holomorfa, ¿no? Definiciones alternativas. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo, ya que tenemos esto bastante teórico, hagamos un ejemplo. Entonces, consideremos un caso de una función que este límite sí exista, y en tal caso la función sería analítica, y hagamos un ejemplo donde el límite no existe. Entonces, consideremos las siguientes dos funciones. Dos ejemplos. ¿Pero está claro eso? O sea, la definición importante aquí es esta, ¿no? F' Sí, de señor. Z. Ese límite exista ahí. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos que les menciono. Ahora, desde el punto de vista del álgebra, como se definió este límite aquí, es la misma definición que en el caso de variable real. Entonces, algunas propiedades que conocemos, como la regla del producto, el cociente, siguen siendo válidas aquí. Entonces, consideremos esta función f de z, función de variable compleja, igual a una sencilla, z al cuadrado. Es una función de variable compleja y consideremos otra, f de z igual a, toma número z y lo envía en z conjugado. Bien. Entonces veamos, lo que quiero, afirmación. Esta de aquí sí es diferenciable, es analítica. Y esta no. Bien, esta no es analítica, es decir, que el límite de aquí no existe. ¿Cuánto creen ustedes que va a dar f' de z? En el caso de que f de z sea igual a z cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de z cuadrado? Z. 2z, ¿no? El exponente baja y queda 2z. Entonces, f' de z debe dar 2z, porque desde el punto de vista del álgebra, son iguales las definiciones en el caso de variable compleja y variable real. Pero de todos modos, apliquemos la definición a ver. Esto me daría el límite. F' de z en este caso sería el límite cuando delta de z tiende a 0 de la función evaluada en z más delta de z. Es decir, que aquí donde tengo z, coloco z más delta de z porque la estoy hablando en ese punto. Entonces z, así como si yo les pidiera evalúe esta función en 1. ¿Ustedes qué hacen? Pues donde está 1 colocan, bueno, donde está z colocan 1, quedaría 1 al cuadrado 1. Pero la estoy evaluando, estoy haciendo esta primera parte aquí, calculando f evaluada en z más delta de z. Entonces me daría, me daría z más delta de z al cuadrado. Bien. Entonces aquí escribí esta primera parte del límite. Bien. Menos la función, menos f de z. Entonces menos z al cuadrado sobre delta de z. Bien. Entonces apliqué la definición de f' de z que tenemos aquí al lado izquierdo, en la cajita. ¿Y qué pasa aquí? Continuemos haciendo álgebra. Esto es igual al límite cuando delta de z tiende a 0. Que es una... No todas las veces uno va a hacer esto, ¿no? No aplica las reglas, pero por lo menos una vez. Entonces, ¿cuánto me da este binomio al cuadrado? Me daría z al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 2 veces z por delta de z. 2 veces z por delta de z.
más delta de z al cuadrado, que es el segundo al cuadrado. Delta de z, y escribámoslo así al cuadrado. Listo. Y le resto el z al cuadrado y divido entre delta de z todo. Bien. Entonces, ¿qué se cancela aquí? Mira, aquí tengo un z cuadrado y aquí tengo un menos z cuadrado, se cancela. Y me queda el límite de 2z delta de z más delta de z al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Sacar un factor común, ¿no? Miren que aquí tengo delta de z en este primer término y acá tengo delta de z al cuadrado. Entonces, puedo sacar factor común delta de z así. Delta de z y me quedaría factor de 2z, ¿sí o no? Más delta de z. ¿Está claro eso? Estoy haciendo álgebra. Factor común. Y esto está dividido entre delta de z. Entonces, ¿qué pasa aquí? Saqué ese factor común porque miren, este delta de z se simplifica con este. Y me quedaría 2z más delta de z. Bien, como delta de z tiende a 0, esto de aquí tiende a 0. Entonces resulta que ese límite da. Profe, eso para poderlo evaluar toca llevarlo hasta la mínima expresión. Sí, pues porque si usted, nosotros lo que queremos hacer, cuando uno tiene límite, uno quisiera sustituir donde está delta de z, sustituirlo por 0. Pero en este paso no puedo hacerlo porque me quedaría, si sustituyo donde está delta de z, ¿No? se indetermina aquí, miren, me estaría dividiendo entre 0. Entonces no puedo. Aquí tampoco puedo sustituir. Pero cuando saco factor común y cancelo el delta de z, me queda 2z más delta de z. Ahí sí puedo sustituir delta de z por 0. Por eso lo simplificamos de esa forma. Por eso saqué factor común delta de z para cancelarlo con el del denominador y evitar ese problema que tengo. Bien. Entonces miren que esa derivada f' de z da 2z, como se esperaba, ¿no? Como ustedes me han dicho. Entonces el límite existe y entonces esta función es diferenciable, es decir, que es analítica. Ahora en adelante usemos la palabra analítica. Esa función es analítica. En todo el plano complejo porque no tengo ningún problema en evaluarla en cualquier z. Que lo hicimos para cualquier z en general. Bien. Entonces aplicamos la definición del límite. Ahora la pregunta es que si algún paso aquí está raro. Para que me pregunten de una vez. No, señor. Pues yo veo todo correcto, profe. ¿Todo está correcto o no? Sí, cierto. Pues esa definición de límite ahí es muy similar a la de una variable, la de cálculo diferencial, ¿cierto? Sí, exacto. Similar. Entonces, esta primera función, f de z igual a z cuadrado, es analítica. Es decir, que la derivada existe. Ahora veamos la segunda función. Un límite que no exista, digamos. F de z igual a z conjugado. Calculemos ese. Permítanme aquí. F de z igual a... Hagamos este ejemplo. Z conjugado. Entonces calculemos la derivada de esta función a ver si es que existe o no. Vamos a verificar. Entonces f' de z sería el límite cuando delta de z tiende a 0. ¿No? Lo mismo, ¿no? Estoy aplicando la definición aquí de la cajita. Esto lo vamos a hacer todo el tiempo. Es por hoy porque definimos, uno cuando define esto con límite, hace aunque sea un ejemplo. Bien, entonces sería z más delta de z, evaluar esta función en z más delta de z. Es decir, que aquí donde está z, coloco z más delta de z y lo conjugo, ¿no? Z más delta de z conjugado. Bien, aquí ya hice esta parte. Menos la función. Entonces menos delta de z. Perdón, menos z conjugado.
todo esto dividido entre delta de z. ¿Está conjugado, profe? De la cama. Ahora, nosotros vimos una propiedad cuando estudiamos conjugados, vimos que el conjugado de la suma es igual a la suma de los conjugados. Entonces es lo mismo que conjugar independientemente. ¿Listo? Entonces ahorita miren que este z conjugado que aparece aquí se cancela con este. Y me queda el límite cuando delta de z tiende a 0 de delta de z conjugado sobre z con z, perdón. Quedó así, miren. Z conjugado sobre delta de z. Bien. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Este límite no existe. Y voy a probarlo por qué no existe. Entonces, ¿cómo hace uno para probar que no existe? Haciendo caminos. Es decir, voy a acercarme a 0, delta de z se puede acercar a 0 de infinitas formas. Voy a considerar dos caminos que me van a servir para concluir que no existe el límite. Bien. Entonces cerremos aquí. Entonces miren, analicemos lo siguiente. Aquí tengo el plano complejo y me voy a acercar a 0, pero por el eje real. ¿Listo? Ese es el primer camino. Entonces coloquemos aquí camino 1. Entonces voy a asumir que, si me acerco por el eje real, voy a asumir que delta de z es igual a ¿qué? A un número real, porque delta de z es igual a un delta de x. Bien, no tiene parte imaginaria. Vamos a acercar por medio de números que están sobre el eje real. Entonces, si delta de z es un número real, es igual a delta de x, ¿cuál es el conjugado de él? Entonces, su conjugado es el mismo delta de x. ¿Pero cuál es el conjugado de 5? El conjugado de 5 es 5, no cambia. ¿Cierto? Entonces me estoy acercando por números que no tienen parte imaginaria. Entonces su conjugado es el mismo. Por lo tanto, este límite se transforma en el límite, perdón, dejamos aquí. El límite cuando, como delta de z es igual a delta de x, es decir, es un número real. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de, digamos así, delta de x, porque es un número que me da delta de z conjugado, es lo mismo que delta de x, sobre delta de x. Bien, ¿y eso cuánto da? Delta de x sobre delta de x es 1. Entonces este límite da 1. ¿Quedó claro eso o no? Es importante que lo noten. Profe, yo me perdí cuando explicó. ¿Me puede explicar ese pedacito? O sea, lo último eso que explicó es que yo sí no lo entendí bien porque estaba un poquito lagueado. No, lo que pasa es que llegamos aquí, ¿cierto? Aplicando la definición del límite, f' de z. Sí, señor. Y yo quiero mostrar que este límite no existe. Es decir, que esa función f de z igual a z conjugado no es derivable. Entonces, llegué a esta expresión. Entonces, miren que delta de z es un número complejo, que se está acercando a 0. Yo tengo muchas formas de acercarme a 0. Entonces, escogí una forma, me voy a acercar a 0, pero con puntos que están sobre el eje real. Bien, sobre la parte real, el eje real del plano complejo. Entonces, estoy asumiendo, pues, que delta de z es igual a delta de x. Es decir, que delta de z es un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces, si delta de z es igual a un número real, su conjugado es el mismo. El conjugado del número real es el mismo. Entonces, delta de z conjugado sigue siendo igual a delta de x. Luego sustituí aquí. Delta de z conjugado es igual a delta de x sobre delta de z, lo mismo que delta de x sobre delta de x es 1. Por lo tanto, el límite da 1 con este camino que yo estoy asumiendo. El camino 1. Bien, ahorita consideremos otro camino para acabar. Listo, profe, muchas gracias. Si yo considero otro camino
y me da diferente el límite, entonces tengo que decir que el límite no existe porque en la definición del límite, él tiene que ser igual por cualquier camino. Recuerden también en cálculo multivariable. Entonces miren, consideremos aquí el plano complejo de nuevo y acerquémonos ahora así, por el eje imaginario, a 0, acerquémonos a 0. Bien, entonces en este caso delta de z sería ¿de qué forma? Sería la forma y por un delta de y. Es decir, que sería un número imaginario puro. Delta de no tiene parte real. Es decir, delta de z sería de esta forma y delta de z conjugado, ¿qué sería? El conjugado de este número es menos y por delta de y. Es que permítame escribir en esta esquina algo. Delta de z es un número complejo, ¿cierto? Entonces delta de z se puede escribir así, en la forma cartesiana como un delta de x, que es su parte real, más un y delta de y, que sería su parte imaginaria. Eso es lo que yo estoy usando. Entonces en el primer camino asumí que este es 0 y me quedó solamente el delta de x. Y en el segundo camino estoy asumiendo que delta de x es 0 y me queda esto que está aquí. Bien, entonces el conjugado de y delta de y es igual a menos y delta de y. Bien, observado eso, este límite que está acá se puede reescribir así, como el límite. Decir que delta de z tiende a 0 es lo mismo que decir que delta de y tiende a 0. Bien, límite cuando delta de y tiende a 0 de delta de z conjugado, entonces sería menos i delta de y sobre delta de z, que en este caso es i delta de y. ¿Cuánto da esa división? Es el mismo número, solo que uno está negativo. ¿Cuánto? ¿Menos 1? Menos 1, ¿no? Entonces, aquí cancelando, eso me queda el límite cuando delta de y tiende a 0 de menos 1, que es igual a menos 1. Entonces, aquí es donde está la situación. Este es el camino 2. Este es el camino 1 acá. Y el límite dio diferente. Por lo tanto, podemos concluir que el límite no existe, porque decir que él exista implica que existe por cualquier camino y es igual el valor. Pero aquí por un camino da 1, por otro camino da menos 1. Por lo tanto, esta función f de z igual a z conjugado, concluimos pues, no es diferenciable o no es analítica. F de z igual a... Pero esta definición de hacer estos límites siempre no es viable. Entonces nosotros vamos a estudiar unas condiciones que llaman condiciones de Cauchy-Riemann, que nos va a permitir concluir cuando una función es analítica o no, sin necesidad de hacer todas estas cuentas que son bastante agotadoras, más cuando tenemos funciones un poco más complicadas, ¿no? Conclusión, esta función no es diferenciable porque el límite no existe. ¿Estamos claros hasta ahí? Si no quedó muy claro algunos de estos Sí, detalles señor. de estas cuentas, ok, es como para nosotros saber lo que está pasando, pero estos detalles no tienen que ustedes seguirlos al pie de la letra, porque en la próxima clase veremos un teorema fuerte que nos permite llegar a las mismas conclusiones sin necesidad de recurrir a hacer todos estos cálculos y ese análisis. Es bueno nomás que ustedes comprendan un poco lo que se hizo, pero luego tienen otras herramientas más efectivas. Bien, entonces terminamos por aquí para que los que tengan clase ahí tengan que sea 5 minutos antes de la próxima. Listo, Listo, profe. profe. Muchas gracias, que tenga un día. Listo, gracias, profe. Bendiga. Dios, profe. De semana. Nos hablamos. Feliz fin de semana, bueno, chao. Gracias. No, profe, que está muy bien. Igualmente. Gracias.